sea bendiciéndole a cada uno. Amén, amén. Tome su asiento. Gracias. Póngase cómodo. Gracias damos al Señor porque podemos cantar, Amén. porque podemos alabar su santo y dulce nombre. Amén, amén. Él es digno de toda honra, de toda alabanza, porque Él nos rescató. Amén. Y cuando decimos que Él nos rescató es porque estamos seguros. Amén. Aleluya. Amén. Y esa seguridad se siente. Amén, amén. Amén. Cuando andábamos en el mundo estábamos inseguros. Amén. Es verdad que sale por ahí una escritura detrás de las micros, de los camiones que dicen solamente Dios sabe si vuelve. Nosotros no sabemos que volvemos, Amén. porque nuestro caminar es con el Señor. Amén. Amén. Nuestro caminar es con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y no cualquier Señor, Amén. porque aunque haya muchos señores en la tierra, solamente hay un Señor Jesucristo, Amén. Amén, amén. el cual murió por todos nosotros. Amén. Y eso es motivo de felicidad Amén. para nosotros, Amén. por cuanto Él nos rescató desde las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amén. ¿Para qué? Porque tiene que haber un motivo Amén. por el cual Él nos rescató. Tiene que haber un motivo por el cual Él derramó su sangre Amén. y traernos a nosotros a esta salvación, traernos a nosotros a esta fe más preciosa que el oro, dice por ahí una escritura. Amén. Y en esta fe nosotros somos reconfortados, porque sabemos lo que ahora somos. Amén. Amén. Amén, Padre. Por cuanto hemos obedecido a este llamamiento, nosotros que éramos desechados de la humanidad, venimos a ser ahora partícipe y somos partícipes de la familia de Dios. Amén. Ahora somos llamados hijos de Dios. Amén. Así dice la Escritura, Amén. que los que le recibieron, los que creen en su nombre, Amén. Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y si hijos, entonces ahora también somos herederos de esta gracia. Amén. Somos herederos de todo lo que Él heredó. Amén. Es decir, por Él y para Él son todas las cosas que están en el cielo, sobre esta tierra, debajo de esta tierra, en el mar y en todo lo que nuestros ojos pueden ver. Amén. Somos herederos juntamente con Él. Amén. Contar que retengamos hasta el final esta profesión. Amén. Porque esta es una profesión, hermano. Amén. Esta es una profesión. Amén. Aunque la gente diga, pero es una profesión. Amén. Aquí no hay jornaleros rasos. Amén. Aquí hay profesionales. Amén. ¿Amén? Amén. Así es. ¿De qué? De lo que el Señor le dio. Amén. Porque nadie, absolutamente nadie, como escuché una vez decir, es tan pobre como para no tener nada. Amén. Y nosotros tenemos una riqueza. Aleluya, Padre. Dice que en estos vasos de barro hay un tesoro. Amén, amén. Y ese tesoro es el Espíritu Amén. que Él puso dentro de nosotros, el cual nos hace fuertes, Amén. nos hace valientes Amén. y nos hace tener decisión Así es. y nos hace pararnos y decir, esto quiero en el Señor, Amén. porque para esto fui llamado. Amén. Y vamos a hablar un poco de eso.
En Mateo 25, ahí se habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Así es. Y me gustaría que lo leyéramos. Si alguien por ahí también puede ayudarme. Mateo 25. Mateo 25. ¿Sí? ¿Puede leer? Léalo. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Siga. Y tardándose el esposo, cabecearon todas Amén. y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Amén. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Amén. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, hasta ahí. Amén. El Señor Jesucristo no abra nuestro entendimiento Amén. para poder entender lo que el Espíritu quiere decirnos en esta noche. Amén, amén, Padre. Amén. Acerca de esta parábola o este ejemplo que el Señor Jesucristo dio a conocer cuando andaba sobre la tierra, de cómo serían las cosas en el reino Amén. o a la entrada del reino. Amén. Y me llama mucho la atención que de estas 10 vírgenes, todas tenían aceite. Amén. No habían ninguna que no tuviera aceite en sus lámparas. Amén. ¿Ya? Pero ahí existe una particularidad que vale la pena fijarse o mencionarla. Que en este llamamiento del Señor para con nosotros y para con todos a lo que Él llamare, Él manda que nosotros debemos de velar. Amén. ¿Y qué es velar? Es estar atento. Amén, amén. Por ahí dice estar atento como una antorcha, Amén. ¿ya? Que está encendida en medio de la oscuridad. Amén, amén. Por ahí hay un texto que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que estas 10 vírgenes tenían sus lámparas, podemos decir que sí, tenían la palabra. Amén. Había palabra en ella, había mensaje. Amén. Seguramente, si lo llevamos a un tiempo actual, venían al culto, Amén. cantaban, oraban. Si lo llevamos a este tiempo, dirémoslo
a este momento. Eran vírgenes. Todas habían sido seleccionadas, todas vivían, digamos, dentro de la iglesia. Cantaban, oraban, participaban, pero el Señor tardaba. Amén. El Señor no aparecía como ellas pensaban. Amén. Seguramente el Señor dijo, voy y durante la noche vuelvo. Y durante ese tiempo, estas vírgenes oraron, cantaron, qué sé yo, participaron de muchos eventos de la congregación. Como ha transcurrido durante estos casi 2000 años. Amén. Desde que el Señor fue muerto, resucitó, ascendió a los cielos, ha habido un montón de gente, millones por no decirlo, que ha venido, ha escuchado, ha participado del Evangelio del Señor Jesucristo, han participado de la cena, han participado de los dones, han gustado de los bienes del Señor, han gustado de las maravillas del Señor, han sido sanos por el Señor, como lo era Juan, que vivía pegado al Señor. Pero ¿sabe qué? El peligro de estas 10 vírgenes, que no todas conocían al Señor. Amén. Y el peligro de mucha gente que no conocen al Señor, aunque vivan con Él como Juan, aunque se recorten sobre su pecho, aunque coman con Él, aunque vivan dentro de la congregación, no conocen al Señor. Tienen un concepto, una idea, pero no le conocen porque nunca han tenido una experiencia. Amén. Y esa falta de experiencia con el Señor produce la escasez del aceite. Porque el aceite representa el Espíritu del Señor. Amén. El aceite no es cualquier aceite. Amén. El aceite con el cual encendían las lámparas para tener en el templo y alumbrar el lugar, no era cualquier aceite. Amén. Era aceite de oliva. Eso que es tan caro hoy en día. Hoy día usted puede encontrar muchos aceites. Pero hay un aceite que es de oliva y ese es más caro, es más refinado, es más puro. Y el aceite acá en la Escritura representa al Espíritu del Señor, no cualquier espíritu, porque pueden haber muchos espíritus. Es más, Juan por ahí dijo, pesar los espíritus si son del Señor o no. Tenemos el espíritu navideño, tenemos el espíritu dieciochero, el espíritu del Día de la Madre, el espíritu del Día del Compadre y muchos. Amén. Espíritu de ira, espíritu de enojo, espíritu de rencor, espíritu de hechicería, espíritu de cuánta cosa hay. Pero el Espíritu del Señor es algo especial. Amén. El Espíritu del Señor es un espíritu apacible. Amén. El Espíritu del Señor, a su vez, es como fuego. Así dice la Escritura. Dice que ciertamente Juan fue bautizado con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y dice que cuando llegó Pentecostés, cuando todos celebraban esa fiesta judía, vino el Espíritu Santo y se hizo presente en el aposento alto. Y a los hombres que estaban ahí, se le aparecieron lenguas repartidas sobre cada uno de ellos como de fuego, como llamas.
que era la señal por el cual el Espíritu Santo había descendido sobre cada uno de los que estaban ahí, Amén. sin dejar a ninguno. ¿Y qué pasó con eso? ¿Tuvieron cobardía? ¿Se quedaron callados? ¿Se quedaron escondidos? Dice que empezaron a manifestar, como dice el hermano. Amén. Empezaron a hablar en otras lenguas, Amén. según el Espíritu les daba que hablase. Y fue tanto el alboroto que ya la atención de la fiesta judía quedó de lado y ahora todos los ojos estaban puestos en lo que sucedía en esa casa. Amén. 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 En donde sin el Espíritu del Señor estaban ocultos, escondidos. Amén. Pero ahora con el Espíritu del Señor Tenían valor. tenían valor. Empezaron a mostrar Amén. lo que el Espíritu Amén. quería mostrar. Aleluya. Eso sucede con un hombre, con una virgen que tiene aceite en su lámpara. Amén. Y no tan solo aceite en la lámpara, porque las vírgenes insensatas tenían aceite. Sus lámparas estaban encendidas. Y en eso debemos darnos cuenta. Así es. Que no porque sean insensatas, sus lámparas no estaban ardiendo, no estaban encendidas. Amén. Seguramente tenían la palabra del Señor. Tenían un aceite que les permitía mantener como ese foco, Amén. una luz. Amén. Pero la espera era larga. Amén. El Señor no vino a la primera vigilia. No. Él tardó. Así es. Porque Él dijo que su venida no sería con advertencia. Nadie lo sabe. Amén. Ni los ángeles dijo. Solo mi Padre. Amén. Y eso es por una razón. Porque Dios fijó tiempo, edades, Amén. de las cuales nosotros sabemos. Amén. Y en ese periodo de tiempo que se hizo extenso, Amén. la lámpara empezó a consumir todo el aceite. Amén. Y cuando se escuchó el clamor a medianoche, empezaron a arreglar sus lámparas. Y vaya qué sorpresa. Amén. Las 5 prudentes, aparte de tener la lámpara encendida y con el poquito de aceite, vaciaron más aceite. Amén. Porque tenían. Como dice un dicho por ahí, el que guarda siempre tiene, ¿no? Entonces, tenían todavía lo suficiente como para esperar al esposo. Amén. Mientras tanto, las demás se dieron cuenta que ya la llama ya se extinguía. Porque seguramente no habían juntado lo suficiente por cuanto eran necias, insensatas. Amén. No pensaron. Porque este evangelio, hermano, no es para gente que no tenga la mente del Señor. Así dice la Escritura. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y en la mente de Cristo se piensa ¿en qué cosa? ¿En la economía? No. ¿En qué será candidato el próximo periodo? ¿Qué sucederá en el mundo? No, hermano. Se piensa en las cosas del Señor. Amén. Porque eso tenía la mente de Cristo. Amén. La mente de Cristo no andaba preocupado. El Señor no andaba preocupado de las cosas, de que sucediera con, qué sé yo, con los romanos, o con los fariseos, con los saduceos, con los sacerdotes. Él no andaba pendiente de esas cosas. Es más, Él dijo, no os preocupéis por el día de mañana. Amén. Cada día tendrá su propio afán. ¿Acaso el día no tiene 24 horas, le dijo? ¿O 12 horas?
Hermanos, el que tiene el Espíritu del Señor tiene la mente de Cristo. Amén. Y si tiene la mente de Cristo, anda pensando en las cosas del Señor. Amén. Así dice por ahí Pablo, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, andan, piensan, Amén. actúan, Amén. viven por ellas. Amén. Mas los que son de la carne, en las cosas de la carne. Amén. Entonces, ¿qué espíritu es el que los gobierna? Amén. ¿Qué espíritu nos gobierna? Amén. ¿Será que le estamos echando cada día más aceite? No a la lámpara, porque la lámpara está encendida, Amén. pero estamos echando en ese recipiente aparte, porque no solamente echarle a la lámpara, ellos le habían echado a todas, le habían echado a la lámpara. Pero cuando llegó la voz, cada una se despertó y fueron a preparar su lámpara, a echarle aceite, y las otras se dieron cuenta que no tenían. Por ahí hay un texto que dice que no debe, que una cosa tenía en contra de la iglesia de una de las edades, Amén. y es que habían dejado A la edad de su primer amor. Amén. Y muchos no tienen aceite de reserva, como se puede decir, Amén. porque dejaron su primer amor. Le aconteció casi a todas las edades, Amén. y le ha acontecido casi a todos los creyentes, Amén. que, como dicen por ahí, tienen la partida del caballo inglés. Parten muy rápido y por el camino empiezan a chuparse. Y eso hace que no tenga el suficiente aceite, porque la noche aún es avanzada. Amén. Y aunque hemos dicho que el rapto comenzó, tenemos muchas pruebas de cosas que han acontecido, Amén. pero aún no ha llegado el momento glorioso que esperamos. Aleluya, Padre. Amén. Como decíamos el otro día, esperamos cielo nuevo, tierra nueva, Amén. en los cuales mora la justicia. Amén. Esperamos lo que el Señor prometió para nosotros. Amén. Pero para eso es necesario ser prudentes. Amén. Y no esa prudencia que es prudente que no hace nada, que no dice nada, que está, como se dice, piolita en un lado. No. Prudente porque sabe Amén. lo que viene Amén. y actúa de acuerdo al tiempo señalado que el Señor Amén. puso para nosotros en este tiempo. Amén. Porque ya decimos que las edades pasaron Amén. y ahora estamos viviendo el último tiempo. Amén. Y el mejor, Amén. Amén. es el mejor tiempo. Amén. Amén. Porque es el tiempo de la manifestación, Amén. no solo del Espíritu, sino que de los hijos de Dios, Amén. que tienen el Espíritu verdadero, Amén. no espíritu de cobardía, Así es. no espíritu inmundo, Amén. sino que el Espíritu Santo, Amén. ese que el Señor derramó Amén. cuando creíste, Aleluya, Padre. Así es. para nunca más retirarse. Amén. Pero tenemos el trabajo, tenemos la obligación de echarle más aceite, Amén. echar más aceite. Como esa mujer que tenía una gran deuda y el profeta le dijo, ¿qué tienes? Como un liso de aceite creo que tenía. Y le dijo, anda y junta recipiente, pide por ahí prestado, consíguete lo más que pueda. Y dice que con ese aceite llenó y llenó y llenó y llenó y llenó tantos frascos de aceite que tuvo para pagar la deuda que había en contra de sus hijos. Amén. Lo mismo debemos hacer nosotros. Juntar cada aceite que tengamos para echarle a la lámpara y esté siempre encendida.
Amén, amén. esté siempre ardiendo, esté siempre alumbrando. Quiere decir que el Señor siempre esté ahí, Amén. obrando, Amén. sanando, diciendo lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia, Amén. preocupándose de qué es lo que el Señor le dijo a usted, Amén. en qué debería de trabajar en este lugar. Amén. Porque cada uno tiene una labor. Amén. Aquí no hay nadie que no tenga algo que hacer. Amén. Aquí todos tenemos trabajo. Aquí no hay cesantes. Amén. En este reino no hay cesantes, hermano. Aleluya, Padre. Todos tenemos trabajo. Amén. Todos tenemos algo que hacer. Amén. Y mientras tanto usted esté en su trabajo, haciendo lo que el Señor dice, es una virgen prudente Aleluya. Amén. que está juntando para que no le falte. Amén, amén, Señor Jesucristo. Y en esto es como ser medio mezquino, ¿ah? Porque cuando vinieron la otra, convídenos. No, para que no nos falte a nosotros. Amén. Vayan ustedes. Amén. Y a muchos les va a ocurrir que van a tener que ir a comprar y entre tanto que vayan, la puerta se va a cerrar. Amén. O para muchos ya la puerta se cerró. Amén. Y el camino para ir a comprar seguramente es lejos. Tanto así que cuando volvieron ya la puerta estaba cerrada. Amén. Y ahí qué triste será. Para que, lejos de hacerse una expectativa tan grande, cuando se nos habla que estaremos en la boda del Cordero, que estaremos siempre con el Señor, que estaremos sobre un mar de cristal, que estaremos con el Señor por toda la eternidad, Aleluya, Señor. escuchemos la voz que diga, no los conozco. Entonces, ¿cómo es que alguien que no juntó el suficiente aceite, ha hipotecado todo? Entonces, hermanos, como por ahí hay un texto que dice, seamos prudentes y veremos. Amén. Amén. Por ahí Jesús dijo, en cuanto a la huida de Jerusalén, está hablando de eso él, que Jerusalén iba a ser destruido y que la gente tenía que huir, que el que estaba en el campo no volviera a la ciudad, que el que estaba, qué sé yo, lejos de ahí no volviera a tomar su capa. Amén. Hermanos, y él dio una recomendación y dijo, acordaos de la mujer de Lot. Amén. Y muchos sabemos esta historia, Amén. de que se les dijo, corran, Amén. no miren atrás. Pero el espíritu de la mujer curiosa, y ese espíritu hasta el día de hoy está. Amén. 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 Por eso le decía, el Hijo de Dios debe examinar los espíritus, Amén. porque no todos los espíritus son del Señor. Amén. Y eso lo hace una virgen prudente. Amén. Eso lo hace una virgen sabia. Amén. Hermanos en el Señor Jesús, el llamado es a estar alerta, Amén. estar velando. Amén. A lo mejor, tal vez, tengamos que dormir, porque el sueño de la noche nos consume, tal como le sucedió a Jesús, cuando en los últimos momentos de su existencia en esta tierra, él dice que se apartó a orar, Amén. y se apartó como a un tiro de piedra del resto de sus discípulos, y fue, oró,
y volvió y los discípulos estaban ahí durmiendo. Los despertó nuevamente, se alejó, fue, oró de nuevo y volvió. Y así sucesivamente, cuando él dijo, a la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil, descansen, les dijo. Ya no insistió más que oraran juntamente con él. Entonces, tal vez nosotros, en cierto momento, quizás cabeciemos, pero cabeciemos seguro, Aleluya, Padre. con el suficiente aceite guardado. Es cosa que cuando escuche la voz del Señor, porque se tocará la trompeta y esa trompeta ya se tocó. Amén. Entonces, hermanos, la voz de clamor ya se escuchó. Amén. Entonces, hermanos, tengamos suficiente aceite, no solamente en la lámpara, sino que en la vasija, que es aparte de la lámpara. Porque muchos se conforman con tener la lamparita encendida, pero no se olviden que el aceite se agota. Amén. Con el tiempo el aceite se gasta. Y es necesario tener. ¿Y cómo se consigue? Velando, dice la hermana, perseverando. ¿De qué otra manera más? ¿Mm? Trabajando. ¿Qué más? Con oración. Estar siempre dispuesto a lo que el Señor quiere, Fluir. fluyendo en el Espíritu. Lo que el Señor diga, Amén. lo que el Señor dice. Amén. ¿Qué está diciendo esta noche el Señor? No solamente la lámpara encendida, hay reserva de aceite. ¿Usted piensa que porque su lámpara está encendida está listo? No. Junte aparte. Junte aparte. Llénese más del Señor. Amén. Yo quiero más de ti, Señor. No me conformo con tener esto solamente. Amén. Amén. Porque yo no me quiero quedar. Amén. Amén. Yo no quiero salir a comprar a última hora el aceite. Hoy puedo comprarlo. Hoy puedo obtenerlo. No mañana. No como esos cabros remolones que a fin de año me pongo las pilas y me arreglo y me encacho y paso. No. Aquí no hay tiempo para arreglarse con el profesor. Amén. No, hermano. Aquí es el momento hoy. Amén. Si hoy oyeres la voz del Señor, Aleluya, Padre. no endurezca el corazón. Amén. Porque hoy es el tiempo aceptable. Padre. Hoy es el tiempo en que el Señor te está hablando y te está diciendo lo que tienes que hacer. Amén. No nos conformemos. Por ahí hay un profeta que dijo, mientras iba caminando y el profeta Elías le decía, ¿tú sabes que el Señor me va a arrebatar, me va a llevar, me va a quitar de ti? Sí, sí sé. ¿Y qué quieres? Quiero una doble porción de tu espíritu, le dijo. Aleluya, Padre. Cosa difícil has pedido, le dijo. Pero tenía que estar atento a una cosa. Si me viene cuando yo fuere quitado del medio de ti, Amén. entonces será concedido lo que pediste. Amén. Y ya me imagino a Eliseo que no cerró ni pestañó más, porque en cualquier momento le sacaban a su señor Amén. de la escena y tenía que quedar él, pues. Amén. Si él ahora seguía, Amén. Amén.
Y como David dijo en un cierto lugar cuando, o Salomón creo que dijo, Señor, cuando pidió sabiduría, Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Porque sabía que la tarea no era fácil. El profeta le dijo, si vieres cuando yo fuese quitado. Eso es estar atento. Eso es estar vigilante. Eso es estar velando. Porque en cualquier momento sucedía. Y lo mismo dijo el Señor a todas las vírgenes, porque 10 es plenitud. Amén. Todos, a todos. El Señor no le dijo una cosa a usted, otra cosa a usted, y otra cosa a todos. Amén. Velad. Amén. Y orar. Amén. Para que no entren en tentaciones, Dios. Amén. Hermano, ese es el llamado del Señor. Amén. Estas 10 vírgenes representan el llamado a todos. Así es. Pero son muchos los llamados. Pocos los escogidos, dijo el Señor. Y aquí Él representó mitad y mitad. También Él habló acerca del pescador que tira la red y después que la trae, empieza a sacar todo tipo de peces. Amén. Que traía esa red. Y uno los tira de vuelta al mar y otro acá y va separando. Así dijo que era el reino de los cielos. Amén. Amén. Digamos que aquí sirve lo más malo, pero a la vez es lo mejor. Amén. Porque nosotros no éramos lo mejor. Amén. Como Dios le dijo a Israel, yo no los escogí a ustedes porque eran lo mejor, sino que eran lo más malo, lo más cobarde. No sabían ni pelear. Amén. Y después fueron un ejército imponente. Amén. Pero como les decía tiempo atrás, es como una caja con algo especial adentro. ¿Ya? Sin el Señor no eran nadie. Amén. Sin el Señor fueron esclavos, fueron torturados, sin el Señor barrieron con ellos. Pero bastaba que un hombre se parara en el nombre del Señor y barría con todo. Amén. Ahí tienen a Sansón, que en el tiempo más crítico de él mató más filisteos que en su mejor momento. Amén. Jesús le dijo a uno, si yo hiciera, yo oro a mi Padre y Él envía una legión de ángeles. Amén. Y aquí estos barren con ellos. ¿Ya? Entonces, hermanos, si el Señor a nosotros nos sacó del mundo, es porque en el mundo dábamos lástima. Amén. Hay algunos que dicen, no, yo en el mundo era chora, mía, allá. No, era cobarde. Amén. Aquí eres fuerte. Aleluya, Padre. Porque el que está dentro tuyo es superior al espíritu del mundo. Amén. Aquí nosotros podemos pelear contra huéspedes, contra Satanás mismo. Amén. Aunque el Señor por ahí ha dicho que a Satanás no hay que pelear con él, hay que resistirle nada más. Amén. Solo resistirle. Miguel tuvo que pelear con él Amén. y lo venció. Amén. Así es. Amén. ¿Ya? Hermanos, en el Señor. En el Señor nosotros tenemos fortaleza, Amén. tenemos vida. En el Señor nosotros somos gigantes. Amén. En el Señor nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Como sacerdote podemos interceder. Amén. Como sacerdote podemos compadecernos Amén. de las debilidades de otros. Amén. Amén. Porque nuestro gran sumo sacerdote, él se compadeció de nuestras debilidades. Amén. Hermano, hay tanto como llenar la vasija, porque qué bueno que la lámpara esté encendida. Qué bueno. Amén. Pero a lo mejor la vasija no tiene nada.
Preocúpese esta noche, no por su lámpara, porque está encendida. Preocúpese de la vasija, que más tarde va a tener, más tarde que temprano, dicen por ahí, va a tener que abrir ese frasquito y echarle a la lámpara para que siga encendida. Para que cuando venga medianoche, o tal vez ya casi a la madrugada y que aún esté oscuro, usted pueda salir y ver por dónde va. Amén. Porque para eso era la lámpara. Amén. Porque era muy oscuro, muy tarde la noche. Entonces, no nos conformemos con que la lámpara solamente esté encendida y con eso nos sintamos. No. Llenémosla. Esta es la noche propicia. Esta es la noche especial. Que el Señor nos viene a recordar lo que muchas veces nos ha hablado, porque esto el Señor lo ha hablado otras veces. Amén. De otra manera quizás, pero lo ha hablado. Y el llamado siempre va a ser, velemos, Amén. estemos atentos Amén. a la voz del Espíritu, a lo que el Espíritu dice a la iglesia, Amén. lo que el Espíritu habla, lo que el Espíritu quiere para nosotros. Amén. Porque no me gustaría que a todos los saliera nada y unos pocos se quedaran aquí tratando de agarrarse de alguien para volar. Hermanos, que el Señor Jesucristo esta noche sea bendiciéndonos. Amén. Y el Señor Jesucristo nos bendiga poniendo en nosotros ese no comezón de oír, porque muchos en el final de los tiempos tendrán comezón de oír. Así es. ¿Ya? Porque no tendrán. Ya no habrá aceite. Amén. Sino que Él ponga en nosotros ese fiel deseo, ese anhelo por obedecer al Espíritu Amén. y llenarnos de Él, empaparnos de Él, y que el aceite se rebalse, como lo que sucedió cuando ungían al sacerdote Aarón. ¿Qué pasó con él? Que no solamente el aceite que en la cabeza, bajó y cubrió toda su vestidura hasta los bordes. Amén. La medida del cristiano no es 10%, No. no es 20, no es 30, no es 50, no es 70, 75, 90. Es total, Amén. es el 100%. Amén. Por eso que a Pablo le dijeron, oye, la mucha letra a ti te está matando, te está volviendo loco. Porque este evangelio, para los que se pierden, es locura. Amén. Pero para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. Póngase en pie. Vamos a agradecer al Señor. Póngase en pie. Gracias, Padre. Vamos a agradecer al Señor Jesucristo por lo que Él en esta noche nos viene a recordar que debemos de velar. Amén. Ya sea que durmamos, ya sea que vivamos, Amén. pero velemos. Amén. Porque esta es una dulce espera, hermano. Amén. Es mejor que esperar para casarse. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermano. Aleluya.